En muchas ocasiones nos sentimos atrapados en los mismos problemas de siempre. A pesar de trabajarnos, hacer terapia y tomar conciencia, en algunos aspectos seguimos bloqueados sin poder salir de ese bucle. Quizás no sabes cómo hacerlo o lo has intentado sin éxito. Porque hay personas que, a pesar de llevar años de terapia, no consiguen deshacerse del todo de sus bloqueos emocionales. La terapia psicológica nos ayuda a tomar conciencia, perspectiva y distancia. Esto puede ayudarnos a vivir las situaciones de otra forma, pero en muchos casos esto no es suficiente. Sabes que eres mucho más de lo que piensas. Quieres avanzar, sentirte libre de ser quien eres. Pero ¿cómo hacerlo? En esta clase descubrirás las claves para liberarte de manera definitiva de aquello que te bloquea. Descubre cómo. Seguro que en muchas ocasiones has sentido de tus pacientes, clientes o incluso personas de tu alrededor: no, si la teoría me la sé, me lo he trabajado, ya sé de dónde me vienen los problemas, pero no puedo evitar sentir lo que siento. Cuando esto ocurre es que hemos hecho un trabajo cognitivo, se ha activado una parte del cerebro, pero no hemos llegado a solucionar realmente el bloqueo, donde está el origen. Las herramientas que vais a aprender en esta clase van a activar ciertas partes del cerebro y del sistema energético donde se encuentran realmente los impactos emocionales. De esta forma son liberados de manera definitiva. Soy Sara Forrellat, psicoterapeuta en Sanai desde el año 2004, formadora y creadora del método Quilímbic desde el año 2010. ¿Qué me ha llevado aquí? Los impactos que viví en mi infancia son los que me llevaron a interesarme por la psicología, las emociones, qué hemos venido a hacer aquí, quiénes somos, cuál es el sentido de nuestra vida. Vivía acompañada de personas con enfermedades, alcoholismo, dependencia a la medicación, diagnosticados por depresión. Viví muy de cerca violencia de género, adicción a las drogas. Todos estos problemas, ver personas tan profundamente afectadas, que algunas estaban tratadas por psiquiatras, medicados, otros haciendo años y años de terapia psicológica sin éxito. Me preguntaba por qué aquello que en teoría tenía que dar soluciones solo conseguía personas desconectadas y que yo veía con aún un dolor ahí tapado, ¿no? Sin poder ser expresado, liberado realmente. Esto fue lo que me llevó a buscar soluciones y respuestas a mis preguntas. Durante muchos años me dediqué a estudiar, profundizar, descubrir nuevas soluciones y encontré métodos de liberación emocional muy efectivos. Los fui introduciendo en mi método de trabajo en consulta y después de más de 14 años de experiencia como psicoterapeuta he podido encontrar la mejor manera de acompañar a las personas. No creo en técnicas milagrosas, sino que creo en métodos que pueden dar las herramientas necesarias en cada momento. Cada persona es un mundo, cada uno reaccionamos de una manera diferente y cada caso es único. Lo que yo ofrezco es una estructura, un método muy claro, eficaz, con el que puedes obtener resultados de libros si sigues los pasos. Es la propia experiencia en consulta, la propia experiencia en mi persona, en mi proceso personal, lo que me ha dado pues, crear este método tan eficaz. También he tenido la suerte de poder aprender de grandes maestros. He podido colaborar con ellos organizando cursos por toda España, lo que me ha dado un gran bagaje y experiencia como docente para formar y enseñar de la mejor manera. Esta es mi pasión, lo hago desde todo mi corazón, doy todo lo que tengo dentro y quiero que las personas os forméis, os preparéis, saquéis lo mejor y cada vez podamos ayudar a otros clientes, que esto llegue a más personas para poder sacar lo mejor. Ayudar a las personas a liberarse de traumas, impactos, bloqueos emocionales, fidelidades inconscientes, para ayudarnos a ser más auténticos, expansivos y felices. Estas claves que os voy a enseñar yo son las que están utilizando coaches, terapeutas, psicólogos,
profesionales que estaban interesados en adquirir una práctica o profesionales que querían introducir otro método, otra manera de trabajar o algo que les faltaba a su propio método de trabajo. Ellos lo están realizando con muchísimo éxito y con resultados desde la primera sesión. Vamos a empezar la clase y para esto, para mí es esencial hablar sobre qué son las emociones y cómo las procesamos. En primer lugar, deciros que hay una diferencia importante en la psicoterapia tradicional y la psicoterapia avanzada. Quillimbic es un método que se basa en los principios de la psicoterapia avanzada. Cuando hablamos de psicología, psicoanálisis, el tipo de terapia hablada al que estamos acostumbrados, se contempla al ser humano desde una parte cognitiva, mental. Se localiza la mente en el cerebro y dijéramos que se trabaja todo desde esta parte simplemente mental o emocional. La psicoterapia avanzada se centra en el ser como un todo, contemplando los diferentes sistemas, el campo mental, emocional, espiritual, el campo energético, físico. Es importantísimo entender la conexión entre mente y cuerpo. Esto en primer lugar. Otra diferencia muy importante es que la psicoterapia avanzada confía en los propios métodos, o sea, en las propias formas autorreguladoras del propio sistema. Utiliza técnicas para activar ciertos procesos de autorregulación y autosanación que ya utiliza nuestro sistema de manera natural, pero que en ciertas ocasiones se ha quedado atascado. Facilitamos que haya una autosanación con métodos naturales, no invasivos y, como digo, naturales del propio sistema. Cuando hacemos psicoterapia tradicional, lo que hacemos es hablar sobre los problemas, activar la parte cognitiva del cerebro, pero os habréis dado cuenta que en muchas ocasiones esto es muy limitante. Te quedas con la sensación de decir, sí, he madurado, he tomado perspectiva, pero no puedo evitar sentir lo que siento. Para daros una explicación a todo ello, vamos a empezar con el tema qué son las emociones y cómo las procesamos. Las emociones básicas podrían ser tristeza, rabia, miedo. Cuando hablamos de emociones solemos referirnos a ellas de una manera negativa, pero las emociones en sí no son ni buenas ni malas, son una energía que ha de estar en movimiento. En sí todo tiene una función. Si yo siento algo es para crear un mecanismo de defensa, gestionar alguna sensación interna que tengo. El problema es cuando esta emoción se queda atascada en algún lugar de nuestro sistema. No podemos respirarla, digerirla y eso se va haciendo grande y es la fuente de estrés. Entonces es importante que entendamos que una emoción negativa en realidad es una emoción no digerida, no procesada. Por otra parte, entender, como os explicaba, que es una energía que ha de estar en movimiento. Ahora voy a explicaros de qué maneras fluyen las emociones, por dónde se procesan. En primer lugar, vamos a hablar sobre el sistema nervioso, el cerebro. Y en segundo lugar, sobre el sistema energético, todo este flujo de energías que hay por nuestro cuerpo. Voy a empezar a explicaros cómo se procesan las emociones a través de nuestro sistema nervioso. Durante el día nuestro sistema recibe muchísimos impactos emocionales. Aunque no nos damos cuenta, vamos sufriendo mucho estrés. Quizás son pequeñas cosas, pero a lo largo del día vamos acumulando. Cuando nos vamos a dormir, pasamos por unas fases REM, en el sueño profundo, donde nuestros ojos se mueven muy rápido de lado a lado. No sé si os habéis fijado alguna vez con alguien que tiene los ojos cerrados, que está durmiendo y mueve los glóbulos oculares de una manera muy rápida. En este momento es cuando nuestro cerebro está procesando intensivamente todo este estrés que hemos sufrido durante el día y va colocando cada archivo en una parte del cerebro para poder dar espacio. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando yo muevo los ojos hacia mi lado derecho, activo mi hemisferio izquierdo. Cuando muevo los ojos hacia mi lado izquierdo, activo el hemisferio contrario. Cuando hacemos este movimiento de manera rápida y coordinada, vamos liberando lógica y emoción.
Nuestro cerebro tiene dos hemisferios. El derecho está conectado con la unidad, las emociones, la intuición, la creatividad. El hemisferio izquierdo está conectado con la individualidad, la razón, el análisis, el método de separación. Lógica y emoción se van liberando de manera coordinada. Imaginaros que tenemos una mesa blanca y durante el día todos esos impactos van llenando de papeles toda nuestra mesa hasta que a la noche casi que no podemos ver lo que hay alrededor. Si pensáis en algún día que os habéis ido a dormir enfadados, disgustados, imaginaros ese problema ahí que no os deja ni mirar hacia adelante. Cuando os vais a dormir, al pasar por la fase REM, en los movimientos oculares rápidos, se va colocando cada papel en su archivador, de manera que al día siguiente tenemos otra vez la mesa blanca, podemos mirar lo que hay detrás y es cuando podemos pensar con claridad. Y ese disgusto del día anterior parece que ya no es tan grande. Esta es la explicación del por qué se dice consúltalo con la almohada y mañana ya decidirás qué hacer. Porque hay un proceso natural de nuestro cerebro de reprocesar las emociones y los impactos que ya hemos sufrido durante el día. Nuestro cerebro lo hace de manera natural, pero cuando un impacto es demasiado grande, puede quedarse atascado y es cuando aparecen esas pesadillas, sueños recurrentes. Es un intento de nuestro sistema nervioso de intentar reprocesar una fuente de estrés que es demasiado grande y no puede. Lo que vamos a hacer es, mediante una técnica que os voy a enseñar, que se utiliza en el método Quilimbic, es activar esas partes del cerebro para simular esta fase REM. Voy a explicaros ahora cómo ocurre este reprocesamiento a través del sistema límbico. De la misma forma que tenemos dos hemisferios cerebrales, tenemos una parte del cerebro que es cognitiva, es la parte frontal. Por debajo tenemos el sistema límbico, que es el cerebro emocional. Todo lo que percibimos del mundo lo percibimos a través de nuestros sentidos. Todo aquello que vemos, olemos, gustamos, tocamos, escuchamos, todo aquello que sentimos, que pasa en el mundo, entra por nuestros sentidos, pasa por el sistema límbico del cerebro emocional antes de la parte cognitiva. Entra en una parte que se le llama la alarma del sistema, luego pasa al hipocampo, que viene a ser como un almacén donde se va a decidir si este estímulo puede pasar a la parte cognitiva o es demasiado estresante. Normalmente ese estímulo entra, pasa a la parte cognitiva y simplemente es algo neutro. ¿Qué ocurre cuando un estímulo es demasiado impactante? Un shock, un susto. Ese paquete entra en el sistema límbico, entra en el hipocampo y ahí se ve que es demasiado grande para pasar a la parte cognitiva y se queda ahí atascado. Pueden pasar los años, puede que nunca te acuerdes de que pasó algo en algún momento dado, pero tu sistema está sintiendo ese estrés. Se activa ese paquete y no puede procesarse. Imaginaros que al cabo de un tiempo vives una experiencia que a nivel sensorial es parecida a lo que viviste en el primer susto o shock. Algo que te han dicho, un tono de voz, una manera de hablarte, una manera de tocarte, un número determinado de personas, un lugar concreto. Sin que te des cuenta, se activa la alarma y vuelves a sentir exactamente lo mismo. Sin saber por qué, porque es a nivel inconsciente, pero eso está ahí, esa información está ahí. Cuando nosotros trabajamos con la terapia hablada a nivel cognitivo, dijéramos que se activa la parte cognitiva del cerebro, pero no llegamos al sistema límbico. Es cuando decimos, no, si la teoría me la sé, pero no puedo evitar sentir lo que siento. Si intentamos llegar a esa parte del cerebro donde no se encuentra realmente el impacto, es como intentar apagar un fuego desde el cuarto piso cuando está en el segundo. Eso no funciona. Hasta que no activamos el hipocampo, eso no puede ser liberado realmente. Lo que hacemos con el reprocesamiento cerebral en el método Quilimbic
es, mediante los movimientos oculares rápidos, activar el hipocampo y hacer que ese impacto se ponga en movimiento y pase a la parte cognitiva. Es un método súper eficaz y que tiene resultados de libro. Como os decía, no solo se activan las emociones a través del sistema nervioso, sino que también tenemos todo un campo energético, una serie de flujos, canales de energía que circulan por nuestro cuerpo, donde también se conectan las emociones. Nuestro cuerpo, al igual que la Tierra tiene unos meridianos, tiene unos canales que tienen puntos que se conectan con nuestros órganos. Por estos canales circula la energía y va nutriendo todo nuestro cuerpo. Sería como si estuviéramos enchufados a la corriente. ¿Qué ocurre? Que si alguno de estos meridianos se obstruye, como una cañería donde no puede circular el agua, no fluye bien la energía y no puede nutrir bien los órganos. Cada meridiano y cada órgano está conectado con una emoción determinada. Por ejemplo, en el meridiano de hígado hay mucha conexión con la rabia no expresada. Si ese meridiano se bloquea, no puede fluir bien la energía y puede dar síntomas físicos o emocionales. Lo que nosotros vamos a utilizar es una técnica llamada tapping o EFT, que lo que hace es activar ciertos puntos de la cara y del cuerpo que se corresponden a los principales meridianos. Al dar suaves golpecitos, lo que hacemos es movilizar esta energía que está estancada para que vuelva a fluir y a irrigar el órgano. Además, es importante que la persona pueda verbalizar aquello que está sintiendo para cognitivamente centrarse en el tema y producir esa liberación emocional. Es una técnica súper efectiva donde vais a notar efectos desde la misma sesión. Para mí lo importante es la capacidad del terapeuta de saber encontrar el punto exacto, encontrar las palabras y ir liberando las capas. Hay personas que me dicen, no, si yo ya he hecho tapping, ya he hecho EFT y a mí no me funciona. Bueno, has probado Kilimbic porque la manera en cómo se hace el tapping para mí es esencial. Y de los resultados van a depender de esto. En este curso vais a aprender exactamente cómo se puede hacer para tener resultados de éxito. Otro tema muy importante. ¿Quiénes somos? Os hablaba de un campo de energía, emoción, espíritu, un campo mental también. Pero ¿quiénes somos? ¿No? ¿De dónde venimos? No solo somos una mente, un cuerpo que crece, se reproduce y muere, sino que hay una energía allí, ¿no? En la psicoterapia avanzada hemos de tener en cuenta pues toda esta naturaleza y cómo puede afectarnos. Quién eres va a depender exactamente de la creencia que tú tengas sobre lo que eres. Yo voy a daros un poco una historia que puede serviros y os dejáis resonar si esto os puede llegar o no. Para mí lo importante es entender que cuando viene un niño al mundo hay una conexión total con el universo. Venimos de la unidad. Imaginaros una historia. Cierra los ojos, siente que estás en el universo. Ese silencio. Todo y nada al mismo tiempo. Una sola energía, todo amor. Para experimentarse el amor y esa energía necesita tener un espejo, porque yo en mí mismo no sé quién soy. Se produce una división de billones y billones y billones de partículas. Esa energía dividida en tantas partes es la misma unidad experimentándose en sí misma. Imaginaros un alma, escoge un cuerpo, sigue siendo parte de la unidad experimentándose en sí misma. Nace este bebé y este bebé está conectado con el universo. No sabe vivirse separado ni de la madre ni del mundo, no sabe que es uno. Para vivirnos en la tierra, para experimentarnos en la vida, necesitamos saber quién somos. La misión más importante de nuestra mente es crear esa estructura, esa identidad. Saber que yo soy alguien aparte del mundo para poder experimentarme. ¿Y esa información de dónde la voy a sacar?
Durante los 7 primeros años de vida voy a coger toda la información de mi entorno, de mis padres, de mi educación, de lo que escucho, de lo que veo, de lo que hay en el colegio. Todo mi entorno más cercano va a crear, esos mensajes son los que van a crear mi estructura, mi identidad. Me voy a crear un personaje como una figura de arena que va a ser mi espejito mágico. Todo aquello que se me repite de manera continuada, aquello que veo, va a formar esa estructura. Por eso es tan importante los 7 primeros años de vida tener en cuenta que el niño es como una esponja que lo absorbe todo. Y como no sabe quién es, va a coger esta identidad a través de todos esos mensajes. Normalmente son profundamente limitantes porque no solemos tener la suerte de tener un entorno muy agradable, muy tranquilo, que cubre todas las necesidades que necesita un niño, como el amor, la atención, la valoración. Todos aquellos mensajes que nos repiten como eres tonto, nunca llegas a tiempo, eres lento, cualquier mensaje. Mensajes incluso de maneras de relacionarse. Parejas que no saben tratarse con amor, que se gritan, se maltratan, todo eso son mensajes que el niño recibe y van a determinar cómo va a ser el mundo para él de mayor. Por lo tanto, no somos quienes nos pensamos que somos. Nos hemos creado un personaje que dice, Sara es lista, pero es un poco lenta, es un poco torpe, le falta esto, además es gorda y no sabe hacer matemáticas, lo que sea. Todos estos mensajes que se acaba creyendo el niño son los que va a realmente integrar y a pensar qué es esto de adulto. Una persona adulta puede estar reaccionando a un programa de 4 años, no de 35. Todos vivimos esto. En psicoterapia avanzada es esencial ir a trabajar esa falsa identidad. ¿Por qué nos vivimos tan profundamente limitados? Porque sentimos como si fuéramos Alicia en el País de las Maravillas, encerrados en una casa que nos ha quedado pequeña y queremos salir de ahí, por favor, que alguien nos saque. Pero no podemos dejar de sentir eso. Os voy a explicar el miedo más terrible y visceral que tiene nuestro sistema. Como os decía, la mente es una energía sobreprotectora que no nos va a dejar sin esa sobreprotección. Por lo tanto, esa estructura, esa identidad es la misión de vivir, porque si yo no sé quién soy, tengo la sensación de que muero. Es un miedo visceral. ¿Qué ocurre? Que cuando yo empiezo a trabajarme, a moldear esa estructura, a ver que yo no soy tan limitada, que yo tengo mucha luz, que yo tengo muchas más capacidades de lo que creía, aparece la madre, que es el ego, la mente, y te dice, ay, 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 que estás desmontando la estructura y te puedes morir, puedes dejar de existir. Entonces aparece ese boicot de decir, bueno, ¿tú qué te crees? Si en la vida ya has sufrido bastante, ¿qué es lo que te crees que te va a pasar? Esa voz interna, que es una lucha inconsciente, un boicot que no te permite avanzar, tiene que ver con esa protección. Por lo tanto, es súper importante que entendamos que en el proceso terapéutico hay momentos donde los que pasamos por la noche oscura del ego. Esto sería como el gusano que entra en la fase crisálida para que sus enzimas proteolíticas se lo coman para convertirse en una mariposa. Somos luz, somos amor, tenemos todos los recursos para expandirnos. Cuando nosotros empezamos a ir moldeando esta estructura, ese ego, esa identidad que nos ha limitado, pasamos dentro de la fase crisálida. Es una fase muy oscura, de mucho descontrol, de mucho miedo, incluso de pánico, de no sé quién soy ahora si dejo estar esta vieja estructura, aunque sé que me va a hacer sentir mucho mejor. Hay miedo, ese miedo es la mente, es el ego intentándonos proteger. Por eso es tan importante en el proceso terapéutico saber acompañar estas fases, saber ir al origen de los bloqueos emocionales, saber detectar, sostener, respirar para moldear esa estructura y empezar a expandirnos y a ser quienes somos y quienes hemos venido a ser.
En la psicoterapia avanzada es esencial el respeto hacia el sistema. No es el terapeuta que interpreta el origen de tus problemas, te hace hablar de toda tu historia personal y luego interpreta, valora, decide. No. Te da las claves y te ayuda con ciertas técnicas y recursos para que sea el propio sistema al que te lleve al origen, a descubrir de dónde viene el bloqueo emocional para liberarlo de manera efectiva. Hay herramientas muy poderosas, muy efectivas, pero que si no te permiten llegar a esa parte, no tienen resultados. Con este método vas a encontrar cada herramienta que necesitas para ayudar a tu sistema a encontrar su propia solución. Para mí esto es lo más importante, el respeto hacia el sistema. Toda la información está en nuestro inconsciente. Desde la parte cognitiva, que es desde donde se suele hacer todo el trabajo, normalmente no conseguimos llegar al origen. Si os fijáis, cuando hablaba os decía, ese impacto puede venir de cuando eras muy pequeño. Quizás saliste en una obra de teatro, te quedaste en blanco, te riñeron, entraste en un impacto tan grande sensorial que no pudiste procesar y esto se ha hecho una pelota y cada vez que tienes que exponerte en público vuelves a sentir un pánico escénico y no sabes por qué, y eso tiene un origen. Es difícil llegar ahí desde la parte cognitiva. La mayor parte de los impactos suelen estar en nuestro inconsciente. Una de las herramientas que te ofrece Quilimbic es llegar a ese estado de conexión con nuestra parte inconsciente. En coaching generativo se dice que hay tres mentes: la mente del ego, la mente somática, la mente de campo. Donde solemos estar en el día a día es en el ego, en nuestro rollo, en nuestro culebrón, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. Ya nos lo sabemos todo. Hablas con una amiga y siempre estás soltando el mismo rollo. La amiga te habla a ti y dices, pues ya hemos hablado de este tema 1000 veces. Vas al psicólogo y hablas del mismo rollo también. Has hecho terapia, llevas 6 años hablando del mismo tema, de tu madre, de tu padre, de tu hermano, y nunca ha cambiado nada. Sí, ves las cosas de otra perspectiva, pero ahí aún hay emoción. El tema es ir a activar esas partes del cerebro, y no solo eso, sino ayudar al sistema a descubrir dónde está el origen. La clave es llegar ahí. Como os decía, la mente del ego es donde solemos estar en el día a día. Hacer una terapia desde el ego es poco útil. La mente somática sería lo que sentimos, lo que está en el cuerpo, la información de nuestro inconsciente. Esa es la que nos interesa, porque ahí, en el inconsciente, es donde están la mayor parte de los bloqueos. El origen, que es donde tenemos que llegar para poder trabajar y solucionar. Otro tema es la mente de campo. Una cosa es lo que yo soy y otra cosa es lo que hay en mí, a través de mí, en ti y en todo. Esa energía que nos une. En mí, a través de mí, en ti y en todo. Esa energía es la que nos permite conectar como terapeutas con el sistema de la persona. Cuando haces el trabajo desde ahí, desde ese estado de conexión y centramiento, cambia totalmente. Puedes ser un terapeuta de éxito con un método efectivo, pero cuando trabajas desde la mente de campo, abierto a las infinitas posibilidades, eso marca absolutamente la diferencia. Mediante la hipnosis ericksoniana y el trance generativo, os voy a dar las claves para trabajar desde el centro, conectado con el otro. Luego es cuando la persona te dice, ostras, acabas de decir exactamente lo que estoy sintiendo sin que te lo haya dicho. Vas a utilizar frases, vas a conectar, te va a venir. Se crea una magia absolutamente impresionante que da unos efectos brutales. En mi experiencia existen técnicas muy poderosas, eficaces, pero que al no llegar a la parte donde están realmente los bloqueos, te quedas ahí aún sin terminar de solucionar. Muchos psicólogos, terapeutas, profesionales que ya estaban trabajando con éxito en su consulta me decían, hay muchos casos en los que siento que me falta algo, siempre siento que me falta algo. Esa es la clave, llegar al origen.
Como os decía al principio de la clase, no creo en técnicas milagrosas, creo en métodos efectivos. Kinlimbic es un laboratorio donde tienes todas las herramientas para poder utilizarlas en el momento que es importante. No todo el mundo respondemos de la misma forma a una técnica energética o una activación del sistema nervioso. La misma persona puede reaccionar más a un método, una técnica u otra, según en qué situaciones y en qué temas. Es importantísimo saber cuándo trabajar con un método, cómo utilizarlo en cada caso. Cada situación es única y para mí esto es esencial. Entender cada caso específico y saber dar lo mejor para la persona en ese momento. Las técnicas que utilizamos en Kinlimbic serían el reprocesamiento cerebral para activar el sistema límbico cuando están atrapadas esas emociones a nivel del sistema nervioso. Tapping para trabajar el campo energético y liberar las emociones en esos puntos del cuerpo a nivel energético. Vamos a utilizar la programación neurolingüística con diferentes ejercicios que nos van a permitir llegar al origen. Es súper importante, como os decía, tener herramientas en ese laboratorio para poder llegar al origen. Muchas veces el propio sistema, cuando entra en esa conexión con el campo, con el sistema nervioso y energético, empieza a crear una red neuronal, a liberar emociones y le va viniendo el origen. Pero disponemos de herramientas súper poderosas para llegar ahí a nivel inconsciente. No solo a través del trance generativo y la hipnosis ericksoniana, sino que utilizamos ejercicios como la línea de vida yendo hacia atrás, una regresión en movimiento y de pie para que el propio cuerpo nos lleve el origen donde se creó la primera sensación y poder trabajarla desde ahí. También utilizamos ejercicios de Gestalt como la silla vacía y no solo poneros en distintas posiciones, sino poder trabajar las emociones desde las distintas posiciones. Lo que os digo, que cambia totalmente el trabajo. Lo sé por experiencia. Es muchísimo más potente. También utilizamos muchas más estrategias de la programación neurolingüística y otros métodos, otras técnicas donde he ido recogiendo. Por lo tanto, en el laboratorio de Kinlimbic tenéis todas las herramientas que necesitáis en cada momento. También os comentaba el trance generativo y la hipnosis ericksoniana, no para ayudar solo a la persona a entrar en ese estado de conexión con el cuerpo, salir del rollo del ego y hacer una terapia desde ahí, sino ayudar al terapeuta a conectar con todo su campo de recursos y posibilidades para conectar al máximo potencial con toda su intuición y el sistema de la otra persona. Este curso te forma como terapeuta en el acompañamiento de personas para liberarse de bloqueos emocionales, traumas, impactos, llegando a la parte del cerebro y del sistema energético donde se encuentran esas emociones bloqueadas. Al hacer esto las liberamos de manera definitiva. Tendréis resultados de libro si seguís los pasos. Entenderéis cuándo hacer una cosa o hacer la otra. El método tiene unos pasos, unas secuencias y al mismo tiempo tiene una gran flexibilidad para adaptarnos a lo que necesita exactamente el sistema de la persona. El curso tiene una duración de 11 meses y es el tiempo necesario para integrar con precisión cada una de las técnicas, el método y además hacer un profundo trabajo personal que es muy necesario. Tanto si eres terapeuta, ya tienes tu profesión, tu manera de trabajar, o te gustaría ser psicoterapeuta y estás interesado en una práctica y un método efectivo que te dé la seguridad para empezar a trabajar desde ya, este curso te interesa. Eres terapeuta profesional, tienes tu método de trabajo, pero sientes que a veces te falta algo, esa sensación de que hay algo donde no puedes llegar. Kinlimbic es el método que te da las herramientas necesarias para activar cada parte que es importante en ese momento. Te da la clave porque además de ir
al origen real, activando las partes del cerebro y del sistema energético donde está el bloqueo, tienes esta flexibilidad de poder ayudar en cualquier situación y en cualquier caso. Has hecho muchos cursos, has aprendido muchas técnicas, todas ellas muy interesantes, muy poderosas, pero sales de ahí en un curso de 4 días, mucho dinero, mucha intensidad, muy potente, pero dices, bueno, ahora, ¿cómo trato un caso de un duelo o un tema de autoestima? Sí, hay técnicas muy potentes, pero como os decía, no hay técnicas milagrosas, hay métodos efectivos. Necesitamos las herramientas necesarias en cada caso. Y otro tema muy importante es que no es lo mismo tratar un duelo que un tema de autoestima, una adicción, un tema de infertilidad, una ansiedad, una fobia concreta por un miedo de un trauma concreto o una fobia en específica que viene desde que la persona nació. En este curso vas a aprender exactamente los protocolos para trabajar cada tema, desde dónde se tiene que trabajar. Hay todas las posibilidades, todo está estudiado y cada vez vamos avanzando y descubriendo más cosas. O sea que es muy flexible y esto te va a dar la seguridad. Esto os lo pueden decir todos los testimonios de los alumnos que se han formado en Quilimbik. Eres terapeuta, tienes éxito en tu consulta, pero sientes que en muchas ocasiones hay algo que te queda detrás, que dices, la persona está bien, ha mejorado, pero vuelve otra vez a sentir algo, no acabo de llegar al origen. Como os decía, aquí tendrás las herramientas para activar la parte inconsciente y utilizar diferentes recursos. Hay muchísimos recursos para poder llegar al origen real y trabajarlo de una manera totalmente efectiva y definitiva. Te pierdes en la entrevista, dices, uff, me están contando muchas cosas y no sé ni por dónde empezar. Hay personas que hablan y ahora ya no sé ni por dónde cogerlo. Bueno, como os decía, el trance generativo, el conectar con mi centro, mi ser generativo, estoy abierta, conectada, centrada, conectada con el otro, con el campo de posibilidades y además ayudo a la persona a hacer una inducción para estar centrada con la mente somática, te digo que te vas a centrar perfecto. Voy a enseñarte la manera de estar en contacto contigo y con todo tu potencial para que esto sea fácil y puedas tener esta capacidad de discernir, clarificar y llegar al punto. ¿Te has encontrado con solución? Realmente resuelve la persona, has hecho un proceso muy bonito y al cabo de un mes te viene y te dice, uff, estoy igual, como si no hubiera hecho nada. Bueno, pues muchas veces hay resistencias inconscientes, hay beneficios secundarios, son creencias, pueden ser inversiones psicológicas o inversiones psíquicas. En este curso vas a aprender cómo detectarlas, corregirlas antes del tratamiento para que esto no te vuelva a suceder nunca más. Esos beneficios son un sistema psíquico de protección del sistema y aquí vas a encontrar la manera de evitar que esto te pase nunca porque lo vamos a corregir antes del tratamiento. Resumiendo entonces, puedo decirte que este curso es fantástico. No es porque lo haya creado yo, es porque es mi pasión y yo alucino cada día con los resultados que tienen todos mis alumnos. Es muy emocionante ver cómo personas que en principio no tenían una base como terapeutas están ya teniendo su consulta, resultados de éxito desde la primera sesión. Ver cómo psicólogos, terapeutas que ya tenían éxito y aún les faltaba algo, eso siente que les ha dado un cambio absoluto a su profesión, aún tienen más gente, más resultados y están súper contentos. Es un método flexible que vamos aprendiendo entre todos. Yo aprendo muchísimo de los alumnos, en cada curso aprendo más, añado más cosas, las puedo perfeccionar, siempre estoy en constante evolución. Creo que esto es muy efectivo para ayudar a las personas. Era mi misión desde que empecé con todo esto, encontrar soluciones rápidas. No hace falta sufrir, no hace falta estar años y años de terapia, por favor. Ayudemos a las personas a hacer la vida más fácil y a ser más expansivos y más libres. Y otra cosa, por favor, no generar dependencia. No queremos ser nosotros el terapeuta que ayuda. Nosotros somos solo un canal para que la persona conecte con su propio poder, con sus recursos y con sus capacidades. Os animo a hacer este curso. Puedes hacer la formación presencial en Barcelona. Cada año iniciamos un nuevo grupo durante el mes de octubre.
Y si vives fuera de Barcelona o por horarios no puedes hacer el curso semanal, puedes hacer el curso online, donde también hay una clase en vivo cada mes. Tienes toda la información en los links que aparecen en la pantalla y en el texto de debajo de la pantalla. Si te apuntas antes del 8 de septiembre, voy a regalarte 2 audios: Liberación emocional con Kilimbic y Cambio de creencias con Kilimbic. Estos audios son una poderosa herramienta que te llevarán a conectar con los estados que te están bloqueando. Guiado por mi voz y con música y estímulos auditivos alternos en cada oído, creados específicamente para Kilimbic. Estos sonidos van a estimular los 2 hemisferios cerebrales, reprocesando cualquier emoción que te esté boicoteando. Con estos audios vas a empezar a trabajar en tu propio proceso personal desde casa, liberando emociones y cambiando aquellas creencias que te están limitando. Os dejo ahora con algunos testimonios del curso. Creo que Kilimbic te ofrece una estructura clara, es muy creativo, te permite de alguna manera tener todo un bagaje y una cantidad de herramientas muy grandes, y el juego de Kilimbic está en cómo utilizarlas, en cómo poder crear con ellas. A profesionales que estén en contacto con pacientes de manera diaria, es un recurso. El laboratorio Kilimbic tengo un montón de recursos y voy a ver cuáles puedo aprovechar para cada paciente en cada momento. Es espectacular, es como tener algo que funciona realmente con una eficacia brutal para poder ayudar a nuestros pacientes.